Bueno, vamos con el espacio Ese Movimiento, un espacio que nos acompaña cada 2 semanas aquí en el Magazín. Nos viene de la mano de nuestro amigo y entrenador personal Agustín Barrones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Y hoy nos volvemos a encontrar con un gran compañero tuyo, amigo, y ya ha estado, pues ya digo, alguna que otra vez aquí con nosotros, fisioterapeuta, y vamos a saludar a nuestro ya amigo, también podemos decir, Claro Miguel Ángel Cano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar en este sitio inmejorable. De los Baños del Carmen, este entorno tan malagueño, él es fisioterapeuta y también pertenece al colectivo, al grupo Ese Movimiento. Correcto. Bueno, vamos a hablar con los dos y vamos a hablar de movilidad. ¿Por qué es tan importante la movilidad? A modo de introducción, ¿qué podemos decir, Agustín? Al final todos hemos escuchado, una persona es muy móvil, una persona tiene mucha movilidad, en este deporte se requiere mucha movilidad, pero ¿qué es realmente la movilidad? ¿Sabemos? A veces se confunde con otros términos como flexibilidad, elasticidad, se dan como sinónimos cuando no es verdad. La movilidad, como vamos a ver ahora, es un término que engloba unas pocas más estructuras, no solo el músculo, que solemos achacar, no está cortado de muscular, no tiene suficiente movilidad. Hay más estructuras que intervienen en esa movilidad y por eso traigo a mi buen compi para que ahora se explaye y nos dé pinceladas para saber realmente qué es la movilidad y cómo trabajarla. Bueno, pues para ello, como es habitual en este espacio, contamos con una serie de imágenes, pantallas alusivas al tema que estamos tratando. Hoy vamos a hablar de movilidad y además, como apuntaba ahí pues Agustín, pues contamos con este profesional, con este fisioterapeuta, con Miguel Ángel, para que nos asesore y podamos entrar de lleno en esta materia. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a ir viendo ese material, compañeros, para ir comentando pues de la flexibilidad a la movilidad. ¿Qué podemos contar, Miguel Ángel? Pues lo que los amigos, amigas desde casa van a ir viendo son diferentes ilustraciones, diferentes siempre estudios, nos pasamos siempre en la investigación reciente, para hablar sobre todo de un concepto que la gente suele equivocar, que relaciona mal lo que es la restricción de flexibilidad y habla muy rápido de que puede tener connotaciones en el entorno de que la persona dice que está cortada, que tiene poca flexibilidad y que siempre es una constante. Y ahí es cuando muchas veces siempre le preguntamos a la persona bueno, pero ¿cuánto tiempo dedicas a mejorar tu flexibilidad como tal? Y es cuando tendríamos que hablar de algo más global como es la movilidad, y es el tema que traíamos hoy aquí, que vemos tan importante, porque normalmente siempre se relaciona con el entorno deportivo o con personas que hacen deporte, y se hace esa relación de que el deporte es sinónimo de flexibilidad y no, es sinónimo de algo mucho más global como es la propia movilidad. ¿Cuál es la principal diferencia? La flexibilidad al final solo repercute a un entorno articular, estructural, básico, simple. La movilidad, hablaríamos también del sistema nervioso central, de la propia conexión que el músculo tiene con el cerebro y de todas las respuestas neuromusculares, al final, que tenemos que mejorar con los entornos de movilidad. Entonces, al ser una definición mucho más global, agradece y no solo entendemos ya solo el fenómeno de la flexibilidad, sino todo el entorno que tenemos que ir mejorando, y es al final lo que ven descritas en estas diapositivas. El trabajo de movilidad va a ser nuestra base prioritaria, no solo desde la preparación física, sino en el ámbito de cualquier tipo de edad. Cuando hablamos de las edades avanzadas, vemos cómo cada vez nuestros mayores pierden rango de movimiento, son cada vez más torpes a nivel del trabajo que hacen dentro de su movimiento diario, y para ello es fundamental incidir que la movilidad no es solo importante en el deporte como tal, sino es importante en las funciones de la vida diaria de cualquier persona, desde pequeños hasta adultos y por supuesto en nuestros mayores, que son precisamente los que más se pueden beneficiar de este trabajo de movilidad. Fijaos en la pirámide. Nosotros siempre hemos hablado en otros programas cómo la fuerza es clave en todas las edades, en todos los ámbitos. Pues la movilidad adquiere una connotación incluso más importante. No podemos trabajar correctamente nuestra fuerza si no disponemos de unas bases de movilidad. Es una cuestión muy compleja, como vemos en la diapositiva, que intervienen muchas estructuras, a cada cual más compleja y más mal entendida, pero requiere de un abordaje previo antes de cualquier trabajo de fuerza. Entonces, de ahí la importancia, y por eso lo traemos este programa. Antes de hacer trabajo de fuerza tendríamos que trabajar nuestra movilidad. Por supuesto, se pueden compaginar, depende del punto inicial de la persona, de los objetivos y necesidades, pero sí que es verdad que atender un poco antes la movilidad que la fuerza puede ser bueno, sobre todo, más que nada, si vemos que está restringido de verdad, que tiene algún problema, canta por algún lado en algún test de movilidad, nervioso, lo que sea. Tenemos que abordar antes esta cuestión para pasar correctamente un mejor trabajo de fuerza.
¿Hay, Miguel Ángel, ejercicios específicos con los que podemos trabajar nuestra movilidad, mejorarla? Por supuesto, además es uno de los planteamientos que hoy queríamos brindarles a todas las personas que nos vean, que es que más allá del estiramiento convencional, que son los clásicos trabajos que suele recomendarse, que muchas veces los fisioterapeutas solo mandamos estiramientos para casa, o el propio médico, pues si tiene dolor en el trapecio, que estire el trapecio. Bien, esto se ha comprobado por evidencia tipo A, es decir, la máxima evidencia que tenemos a nivel de mano, que el dolor no se mejora, y que sobre todo si queremos mejorar nuestra movilidad tenemos que fijarnos un poco más en los bebés, por eso al uso vamos a utilizar esta infografía. Desde el desarrollo psicomotor, desde las primeras etapas evolutivas, vemos cómo el bebé y el niño va desarrollándose a nivel de su conducta motora. Esto lo único que pasa es que se revierte con la etapa adulta. ¿Por qué? Porque literalmente por el tipo de vida que llevamos la mayoría, cada vez nos movemos menos y pasamos de la cama a estar sentados 8 horas trabajando, a llegar a casa y, como estamos cansados en muchas ocasiones, sentarnos en una mesa, comer, cenar y hasta el día siguiente. Y no nos movemos. Y no trabajamos ese trabajo tan importante que es la movilidad y esa base tan importante. Al final, la movilidad, hoy hacemos un resumen bastante sencillo, que es: tenemos que ganar movilidad gracias al rango articular, y eso es lo que presentamos en las diapositivas, que es el movimiento que vamos a ir ganando, o que nosotros, los fisioterapeutas, los entrenadores, medimos, es cuánto rango es necesario para una habilidad funcional, como por ejemplo coger un vaso de agua de una encimera. Hay gente que si la encimera, sobre todo personas mayores, están muy altas, tienen problemas o dolor de hombro, ya no pueden hacerlo. O por ejemplo, pasa igual con coger algo del suelo. Hay gente que ya está tan limitada dentro de su rango articular, o el dolor limita su rango articular, que no tiene funcionalidad suficiente para coger ese objeto. ¿Se puede luchar contra ese límite que tienen algunas personas para ejercer determinados movimientos? Sí, sobre todo cuando aparece el dolor, lo que se trabaja es precisamente en rango funcional sobre esos movimientos donde la persona está más limitada, y poco a poco, gracias a que demostramos a la persona que no tiene por qué dolerle al reproducir el movimiento, lo que hacemos es cambiar un movimiento, un patrón de movimiento, consiguiendo mayor rango de movilidad poco a poco, pero se tiene que entrenar y trabajar a diario. Agustín, Miguel Ángel, hablábamos antes, o veíamos antes, mejor dicho, una pantalla que decía ¿qué es el ROM? Y aquí en esta dice ¿para qué lo necesitamos? A ver. Lo necesitamos, como describíamos, para todas las habilidades funcionales de nuestro diario. Si, por ejemplo, tenemos una mala dorsiflexión en el pie, ya sabemos que hay una asociación de mayor riesgo de caída. La dorsiflexión plantar es sencillamente lo que hacemos con el pie cuando nosotros estamos andando por la calle. No solo se ven corredores que pueden tener más lesiones, sino que personas que tengan menos dorsiflexión, sobre todo personas mayores, tienen más riesgo de caída. Por tanto, hay una asociación directa y una causa-efecto de que si tenemos menos rango articular, podemos tener más lesiones, no solo osteomusculares, sino, como luego relacionaremos, también a nivel neurológico. Incluso perjudica a cuestiones tan básicas como la marcha. Para tan solo caminar correctamente hace falta una movilidad adecuada. Entonces, cosas tan básicas como el caminar, al final tenemos que atender a la movilidad para eso, incluso. Y así... Mira, y fíjate, hablábamos ahí, vemos en la pantalla que a veces pues ese límite que tienen determinadas personas, y que a nosotros nos puede ocurrir, a lo mejor en unos años, pues puede hacer que tengamos complicado acciones tan cotidianas como comer, beber o vestirnos. Claro, por eso toda la investigación, además es muy llamativo que personas en sexta, séptima década de vida, con trabajos muy sencillos de movilidad, de trabajo de flexibilidad dinámica, que luego hablaremos, tienen unas mejoras maravillosas, o sea, se ven unos cambios increíbles en la funcionalidad, sobre todo en personas mayores. Por eso es tan necesario y tan importante recalcar que este tipo de trabajos va para toda la población, pero a partir de X edad más todavía. ROM es la abreviatura de rango articular de movimiento. Articular de movimiento, perfecto. Pero en inglés. En inglés. Pero en inglés. Aquí lo... Bueno, vamos a seguir viendo más infografías, más pantallas alusivas al tema que estamos hablando. Pues, ¿qué limita la movilidad? Hemos dado alguna que otra pincelada, pero aquí tenemos, recapitulando, pues puntos que son fundamentales y que tienen como consecuencia ese límite de movilidad en algunas personas. Correcto. Aquí, sobre todo, con esta infografía lo que intentamos es desmitificar un poco el concepto que mucha gente tiene de que tiene una limitación funcional de movimiento o un acortamiento muscular. Las personas que tienen bajo rango de movilidad dicen, es que estoy acortado. Lo único que crea realmente restricciones es lo que vemos en esta infografía. Posibles lesiones neurológicas, lesiones musculoesqueléticas que hayan provocado, por ejemplo, una cicatriz,
que haya poca laxitud de ciertas estructuras musculoligamentosas, pero realmente vemos a nivel de investigación y a nivel de estudio que el músculo no se acorta, siempre que se le dé una funcionalidad y siempre que lo trabajemos dentro de todo el rango articular, no tiene por qué existir dicha restricción o dicho acortamiento, mal dicho acortamiento. Sí. La vagancia también es fundamental, ¿no? Es que se me ha venido a la mente, lo tengo que soltar. Hay personas que son excesivamente sedentarios, ¿no? Y que no realmente no llevan una vida sedentaria, pero no porque estén enfermos o porque hayan desarrollado una enfermedad, sino trabajo porque... de oficina, estudiante, Claro. como hemos recalcado en anteriores programas, por supuesto. Todo lo que hagas con tu cuerpo va a crear adaptaciones. Eso al final, claro, te puede llevar a tener menos movilidad si no ejercitas tu cuerpo y no haces determinadas cosas que en nuestro día a día nos mantienen activos. Nosotros estamos ¿no? diseñados para estar en movimiento. Claro. Cuanto más movimiento estemos, sobre todo inteligente, consciente, Sí. movernos por movernos no, vamos a estar mejor, nos vamos Sí. a sentir mejor. Por supuesto, el trabajo de movilidad es clave según tengamos alguna limitación, algo que atender, nuestro deporte, nuestras necesidades, pero el estar en movimiento tiene que ser incluso más base todavía. Mira, mitos sobre el estiramiento muscular. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Pues aquí vemos una clara connotación siempre de que el estiramiento, sobre todo a nivel deportivo, durante muchos años se ha utilizado como un preventor de lesiones. La persona, el deportista, siempre después de correr decía: voy a hacer unos estiramientos estáticos porque así me voy a lesionar menos, por ejemplo, la zona posterior de la pierna. Sí. Pensaba que así dejaba, si se notaba cortado, pensaba que así no se iba a cortar. Y incluso a veces disminuía su dolor o disminuía las posibles agujetas gracias al estiramiento. Igual, con investigación, con máxima evidencia, hoy por hoy podemos constatar que no es así y que más allá, hoy lo que queremos dar son 4 claves. Es decir, tenemos que mejorar la flexibilidad, sí, pero con trabajo de movilidad. Nos tiene que preocupar más que el músculo tiene una conexión directa con el cerebro y por lo tanto lo vamos a entrenar en nuestro diario. Si la persona se sienta durante 8 horas, ese es el entrenamiento que va a tener su cerebro. Por tanto, tenemos que dar estímulos, no solo a nivel muscular, como haríamos con un estiramiento pasivo, Sí. sino trabajos donde el cerebro haga también una información constante y, digamos, se comunique constantemente con el miembro neuromuscular. ¿Bien? Entonces, esa es la primera clave que Un queremos trabajo muy completo. hoy mandar. Sí, al final... Trabajo complejo. completo, pero con ejercicios sencillos, por Sí, otro lado. Sí, sí, es al final sumamente sencillo. O sea, las propuestas al final son muy básicas, pero consiguen mucha más mejora que el estiramiento pasivo, el estiramiento que se planteaba durante muchos años. Por eso queremos que la persona, que hoy toda la gente que nos ve, deje de hablar de esos acortamientos, ¿bien? Y empecemos a hablar con un criterio, digamos, no ya solo más científico, sino que sabemos que es lo que realmente ocurre, que es la tolerancia al estiramiento. Si tú no has estirado nunca, ¿bien? Lo que te va a pasar cuando estiras, y estiras mucho, es que los diferentes receptores que tenemos dentro del músculo y dentro del tendón van a mandar una señal normalmente dolorosa. Eso lo que va a provocar es un bloqueo, prácticamente, que va no solo a provocar dolor, sino va a decir, es que no puedo más, ¿vale? Eso es lo que conocemos como baja tolerancia al estiramiento. Si una persona se moviliza a diario y va trabajando con rangos articulares cada vez más amplios, No va a tener esa rigidez, ¿no? eso es, su tolerancia articular y muscular va a ser cada vez mayor. Y esto, gracias a eso, va provocando que con diferentes trabajos, que es un poco el resumen que os traemos hoy aquí, que es un trabajo de estiramiento dinámico, que es al final cualquier tipo de movimiento dinámico donde nosotros hagamos una contracción voluntaria, se ha demostrado que es más efectivo que un estiramiento pasivo al uso. Que trabajos donde haya una movilización del nervio, que se llama neurodinámica, también es muy efectivo para mejorar el rango articular. Y así llegamos a la tercera clave de que, más que preocuparnos de que nos estamos acortando, vamos a movilizarnos a diario y vamos a hacer diferentes estrategias que vamos a ver al final para mejorar nuestro rango de movimiento y por lo tanto nuestra funcionalidad en nuestro diario. Así, de esa manera contrarrestamos a lo mejor pues esa sensación de rigidez, ese límite que hemos podido alcanzar en un momento dado, pues por no llevar a lo mejor una vida activa, por no hacer determinados ejercicios, como estamos hablando. Aquí tenemos otra cuarta clave, bueno, son distintos ejemplos que ponéis, pero me Eso imagino es. que como esto habrá muchos más, ¿no? Claro, la cuarta y última clave es una gran olvidada y en los últimos años nos estamos dando de bruces con ella porque esa rigidez de la que hablabas, que mucha gente percibe que es la rigidez relativa, va muy relacionada con el sistema neural y con que si el tejido, el nervio, está restringido y la información que da a veces es mala,
lo que informa es al músculo de que no se puede estirar más, porque la estructura muscular siempre protege al nervio. Y esto es fundamental hablar y que conozcamos que muchas veces no tenemos más rango de movimiento porque el nervio está afectado. Eso lo conocerán mucho las personas que tengan ciática, bien, que no pueden hacer ciertos rangos o ciertos movimientos. Síndrome de riesgo cognitivo-motor. De esta manera, pues también, resumimos un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Con esta diapositiva. Vamos a avanzar, compañeros, y de esta del síndrome de riesgo cognitivo-motor, bueno, pues continuamos con más información. Ponemos aquí que es importante, ¿verdad, Agustín?, destacar que la coexistencia de movilidad y deterioro cognitivo produce el mayor riesgo de disminución de la movilidad, incluidas las caídas y fracturas para los síndromes de demencia e incluso para los resultados adversos importantes como la mortalidad. En esta infografía vemos gente mayor, pero también hay que hacer hincapié en gente joven que no lleva una vida propia, adecuada a su edad, ¿no? Y que es excesivamente sedentaria. Que Agustín, por ejemplo, en estos espacios, tú te acordarás, Agustín, en muchas ocasiones nos has dicho que si por nuestro trabajo pasamos muchas horas sentados frente a un ordenador, es muy positivo, es muy bueno que tengamos presente de vez en cuando, a lo mejor, no sé, cada media hora, cada hora, por lo menos levantarnos y hacer algo, un movimiento para que nuestros músculos y nuestro cuerpo pues se ejercite un poco. Eso repercute, como en este tema, directamente en la movilidad. El hecho de estar en movimiento, lo que podamos hacer, obviamente si tenemos un trabajo que atender, unos estudios, vamos a permanecer sentados. Claro, no podemos dejar nuestra obligación. Obviamente. Pero, por ejemplo, después de mucho tiempo estar sentados, si tenemos que bajar a comprar algo o a la tienda o lo que sea, pues en lugar de coger el ascensor, andando. Acumular pasos, acumular pisos subidos o bajados, por supuesto, cualquier acción suma. Contrarresta ese tiempo excesivo de vida sedentaria, de estar sentado. Siempre y cuando lo atendamos con otros factores, como puede ser una nutrición, puede ser un entrenamiento de fuerza, que muchos programas hemos recalcado. ¿Qué pasa entonces? Que hay ciertas poblaciones que sí que de verdad que hay que prestarle atención. Por ejemplo, como veíamos en la infografía anterior, la población mayor tiene unas secuelas más agravadas cuando hay falta de movilidad, de flexibilidad, como hablábamos con la fuerza en su momento. Sobre todo es muy importante que se sepa que igual que la persona se hace una analítica y vemos unos factores de riesgo, sabemos a nivel de evidencia que si la persona tiene poca movilidad es un factor de riesgo, no solo para que tenga una caída y una fractura, sino que sabemos que podemos adelantarnos incluso a cosas tan importantes como son un ictus o como que la persona tenga cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, el Parkinson. Es decir, si la persona se mueve mal y cada vez se mueve peor, ya sabemos como predictor, muy fiable, igual que lo sería una analítica, que la persona puede tener un tipo de acontecimientos de enfermedad muy grave. O sea, es un caldo, ese tipo de vida conlleva un caldo de cultivo, ¿no? De enfermedades. Totalmente, has mencionado el ictus, infarto, incluso Alzheimer. Sí. Ajá. Sí. Mira, aquí estamos viendo estiramiento dinámico. Bueno, de la propuesta práctica. También hemos visto algunos, son propuestas prácticas, hemos visto incluso alguna infografía con el foam roller, del que nos ha hablado también Agustín en algún programa. Tenemos muchas estrategias complementarias al clásico estiramiento, que por supuesto nosotros lo que decimos a la persona que le gusta estirar es que estire. Mejor hacer que no hacer nada. Pero que hay propuestas mucho más interesantes como el estiramiento dinámico, que para que la gente se haga una idea es, si nos imaginamos a gente haciendo pilates y yoga, con rango de movimiento, jugando con su cuerpo, eso sería algo parecido a lo que es el estiramiento dinámico. El FNP, que se creó en su principio, en origen fue para gente que tenía, por ejemplo, lesiones medulares, se ha visto que es efectivo para todas las personas. No solo eso, sino que lo que mejora es también la fuerza incluso en personas desentrenadas o en edades avanzadas, porque lo que hace es jugar con la contracción activa y la relajación, con la contracción activa y la relajación, y eso lo que provoca no es solo un aumento del rango articular, sino es esa conexión de músculo-cerebro, que es tan importante que si yo estoy aquí mirando moscas mientras que digo que estiro, seguramente no esté pensando en nada relacionado con qué está pasando aquí. Sin embargo, aquí sí obligamos a la persona a que piense en su estructura y en que contraiga y relaje algo. O sea, esa combinación de relajación-contracción es muy positiva para ganar en movilidad, contrarrestar esa cierta rigidez que podemos padecer y luego para también estimular el cerebro. Y es sumamente fácil de aplicar, como vemos en la infografía. Con un elástico lo podemos hacer, con una cinta elástica. Y sin nada también. Sin nada, solo contraer, relajar, ganar un poquito de rango. Contraer, relajar, ganar un poquito de rango. Unas pocas series, corrígeme si me equivoco, 3 sesiones semanales, y ya se 2 y ya. 3 sesiones de cuánto tiempo, por ejemplo, a la semana? 5 minutos es suficiente. O sea, estaríamos hablando de dedicarle 15 minutos a la semana en 3 sesiones de 5 minutos cada uno y con eso ya estamos contrarrestando. Poco tiempo mantenido suma. Qué bien. Sí. Mira, hemos mencionado antes el foam roller, que yo sé que esto se utiliza mucho en centros de alto rendimiento, cada vez más.
y en algún que otro programa también, Agustín, nos has hablado, ¿no?, de ello. Correcto, el rodillo extruido al final se ha utilizado y se ha visto con amplia evidencia, sobre todo en movilidad, se gana rango de movimiento, pero es importante describir que es en momentos agudos, es decir, cuando hacemos su aplicación tenemos unos beneficios. A largo plazo, ¿qué tenemos que hacer? Utilizarlo con las otras estrategias que hemos planteado, la movilidad, el estiramiento dinámico y el trabajo de CNP, utilizando también el rodillo, lo que nos permite es que en sesiones de 10-15 minutos, 2-3 veces a la semana, tengamos esas ganancias y permanezcamos pues cada vez más saludables y con un buen rango de movilidad sin molestias. ¿En qué actúa el foam roller? Como vemos en imagen, en diferentes receptores, es decir, es importante que la gente no piense que el foam roller relaja un músculo o activa un músculo, es más allá. Que activa o actúa sobre diferentes receptores y diferentes campos de información que el músculo, el tendón, el nervio tiene hacia a nuestro cerebro. Y esto lo que hace es un principio de retroalimentación cerebro-músculo o cerebro-unidad neuromuscular para que haya unos cambios en la sensación de rigidez, como antes hablábamos, en la mejora de esa tolerancia al estiramiento. Se ha visto que si aplicamos el foam roller y aplicamos también estiramiento, la persona nota menos rigidez y gana más rango de movilidad que la persona que no utiliza el foam roller. Pues hoy desde luego hemos tocado en profundidad el tema de la movilidad y además nos quedamos con todas estas pautas y consejos que nos has dado. Miguel Ángel Cano, muchas gracias. A vosotros, siempre. Fisioterapeuta del colectivo Ese Movimiento y por supuesto nuestro colaborador Agustín Barrone, que veremos ya en el mes de septiembre. Eso es. Retomando este espacio. En septiembre, Agustín, cuando se relaje el verano, volvemos. Volvemos ahí al ataque. Oye, para ponernos en contacto contigo y proponerte también temas para este espacio, para tratar en el programa, ¿cómo podemos hacer? Como siempre digo, la clásica broma, el todopoderoso Google, Ese Movimiento y nos encuentra muy fácil. Sobre todo en nuestras redes principales, Instagram, @c_movimiento, Instagram de mi compañero, @cano, como es su apellido, cano, _trainer, de entrenador en inglés, y el mío, agubar, con V y 2 Rs, 93. Muy bien, y que te sugieran contenidos y temas para tocar en este programa, que nosotros encantados de dar salida a todas esas preguntas y sugerencias que nos podéis hacer como espectadores. Agustín, Miguel Ángel, muchas gracias. Un placer. Vosotros. Os quedáis un momentito aquí con nosotros porque vamos a saludar...